A ver, entonces, las señoritas me están diciendo que hay dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Cuándo será que yo quisiera hacer un enfoque cuantitativo? Cuando yo tengo una variable para investigar, si esas variables son cuantitativas, obviamente tengo que darle un enfoque cuantitativo, pues ya eso ya ni vuelta que darle. Por ejemplo, la variable es presión arterial. La presión arterial, pues es una variable cuantitativa. Eso hemos visto nosotros en el segundo ciclo cuando hicimos estadística. Bien, si es cuantitativa la variable, entonces obligatorio tengo que darle pues un enfoque cuantitativo, pues, ¿no? Ya, pero ¿qué sucede si la variable es cualitativa? Por ejemplo, la variable que sea nivel de instrucción o que sea, por ejemplo, nivel de la enfermedad o estado de salud, ¿no? Entonces son variables cualitativas, ¿ya? Ahora, aquí es donde nosotros para darle un enfoque cuantitativo, tenemos que codificarlo, ponerlo en niveles y codificarlo. De esa forma lo convertimos en una variable cuantitativa y así podemos darle un enfoque cuantitativo. Por ejemplo, mira, el dolor. Atención a el dolor. El dolor es una variable cualitativa, pero como le vamos a dar un enfoque cuantitativo, entonces vamos a tener que codificarlo. Y al codificarlo, entonces estamos haciendo, pues, eh, hemos creado una escala que se llama escala de EVA o escala visual análoga, ¿no? Es así, su nombre completo es escala visual análoga, porque nosotros el doctor nos da una escala del 1 al 10 para decirnos, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Te dice, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? El dolor lo está cuantificando, lo está codificando, o sea, lo está convirtiendo en números cuando dice del 1 al 10. Por lo tanto, le están dando un enfoque cuantitativo. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo será el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo es cuando trabaja con variables subjetivas. ¿Ya? A ver, para redondear la idea, a ver, una alumna que lea un ejemplo de tesis cuantitativa que puse ahí en las diapositivas, a ver, escucho. Ya yo cuantitativa, ¿no? Así es. Ya. El consumo de golosinas y su relación con la presencia de caries en niños entre 3 y 5 años de Trujillo 2017. Excelente, muchas gracias. ¿No ven? El consumo de golosinas. El consumo de golosinas es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque yo llego y le digo al niño, ¿usted consume golosinas? Dirá sí, dirá no. O sea, su respuesta es en letras. Pero yo como le estoy dando un enfoque cuantitativo, entonces lo voy a codificar sus respuestas. Entonces diré, los que responden que sí consumen, le voy a colocar el número 1. Y los que responden que no consumen, les doy el número 0. Ya lo codifiqué. Ahora, cuando se viene a confirmar este enfoque cuantitativo, cuando yo le doy como resultados porcentajes, números. Por ejemplo, puedo decir, de cada 5 niños, 4 comen golosina. O puedo decir, el 95% de los niños tienen caries dental. Fíjate, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy dando un enfoque cuantitativo a mi estudio, porque estoy dando mis conclusiones en números, ¿ya? Bien, Cantidad. en cantidad, así es. A ver, ahora sí voy a pedir que una alumna me lea un ejemplo de las tesis cualitativas, que también están en las diapositivas. Lo escucho. Yo, profesor. Los valores humanos y su relación con el principio de moralidad de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Trujillo en el 2017. ¿Vieron? Muchas gracias, ¿no ven? Los valores humanos, mira, ojo, los valores humanos. A ver, un valor humano, por ejemplo, la fidelidad. Ya, listo. La fidelidad es un valor, pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo cuantifico? Es subjetivo, es subjetivo.
¿ya? Entonces, si yo le doy un enfoque cualitativo, ¿ya? Entonces no puedo meter números ahí. No puedo, porque es un enfoque cualitativo, ¿ya? ¿Podría ser, Entonces si no, profesor, calidad? también, o sea, claro, todas son variables cualitativas, pero si yo le doy un enfoque cualitativo, no podría aplicar encuestas, no podría aplicar números. Entonces, hagamos una diferenciación. Mira, cuando el enfoque es cuantitativo, se aplica encuestas. Cuando el enfoque es cualitativo, se aplica entrevistas. Entonces, yo entrevisto, mira, si yo quiero saber que una persona es honesta, es honrada, es fiel, tengo que hacer el método para sacar información, tengo que hacer pues entrevistas. Porque si yo voy a hacerle unas preguntas mediante una encuesta, me puede mentir, marca por marcar las alternativas y punto. Y me va a engañar. Y yo cuando voy a hacer mi tesis, voy a sustentar mi tesis, voy a sustentar mentiras y no voy a sustentar lo que es. Entonces yo tengo que crear un instrumento de tal forma que me diga la verdad. Y ese instrumento es una entrevista. Con la entrevista sí logro, de repente no al 100%, pero sí logro a grandes rasgos sacar información de las personas o de los pacientes, ¿ya? Eh, y la publicación de los resultados de una tesis cualitativa ya no va a ser números, sino van a ser evidencias, se llama, ¿ya? Evidencias. Puedo decir, por ejemplo, evidencia número 1. Entonces, yo puedo decir, los alumnos del Pablo Casals son fieles. Listo. Profesor, muestre su fundamento. Entonces, el fundamento que yo muestro son evidencias. ¿Y qué evidencias son? Son, por ejemplo, copio y pego las respuestas que me dieron en la entrevista. Claro, copio y pego las respuestas de la entrevista, esa es una evidencia. Entonces, así se muestran las evidencias de una tesis cualitativa. Y si fuera una tesis cuantitativa, ¿cuál sería sus resultados? Ahí sus resultados están en cuadros y gráficos estadísticos. ¿Ya? Esa es en la cuantitativa. Muy bien. Así, entonces, ahí está la diferencia, ahí están los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. Depende de nosotros qué enfoque le demos, ¿ya? ¿Qué enfoque le demos? Depende de nosotros eh, para poder entender el tema mejor. Pero, no se olviden, hay variables que ya vienen ya para darles enfoques cuantitativos o que vienen ya variables ya hechas ya para darles enfoques cualitativos. La duda estaría en algunas variables que son mixtas, que pueden ser manipuladas, pueden conducirse a ser enfoque cuantitativo o podemos llevarlo a hacer un enfoque cualitativo. Una de esas variables es lo que dijo hace rato la señorita, calidad. Puede ser también la variable dolor. Son variables que pueden ser tratadas cuantitativamente o cualitativamente y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, ahora ya acabamos lo que son los enfoques, ahora vamos a hacer los alcances de la investigación. ¿Ya? Vamos a mover la... Ahí está, alcance de la investigación. Entonces, los alcances de la investigación eh, son varios, ¿ya? Son varios. Vamos a hacer los alcances de estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales y estudios explicativos. ¿Cuándo será exploratorio? Acá lo dice bien claro, ¿no? Acá lo dice bien claro. Dice cuando hacemos tesis de temas
poco estudiados o que nunca lo han visto, nunca. Ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio descriptivo de la variable delta, pocos lo están haciendo, pocos lo están estudiando. Por lo tanto, ese sería un buen tema de alcance exploratorio. ¿Cuándo será alcance descriptivo? Cuando yo describo las propiedades o características de personas o de comunidades. Por ejemplo, si yo quiero describir a los pacientes que se han contagiado de la variante Delta, diría, bueno, la mayoría son mujeres, las edades fluctúan entre los 20 y los 40 años, la mayoría no han estado vacunados y los pocos que han estado vacunados con la Pfizer y que muestra deficiencias esta vacuna y así. O sea, también puedo decir, por ejemplo, su peso de los pacientes, el lugar de residencia, el lugar de procedencia, algún tipo de historial clínico, también puedo decir. Entonces, cuando uno lo describe a las personas o puede describir también a una enfermedad, puedo decir el porcentaje de algunas enfermedades también. Eso se llama estudios descriptivos. ¿Cuándo se llamará estudios correlacionales? Cuando yo no solamente me limito a describir a la enfermedad, sino empiezo a relacionarlo con otra enfermedad o con alguna causa o alguna variable. Por ejemplo, mire, cuando recién apareció el COVID, ¿lo relacionaron con quién? Con el grupo de edades. ¿Se acuerdan que decían que morían solamente los ancianitos de 70 a más años? Entonces pensaban que era una enfermedad para ancianos. Cuando recién apareció pensaban que era para ancianitos de mayores de 70 años. Y después dijeron que ya no, que era para todas las edades y que más bien era para las personas con comorbilidades. Y después dijeron que ya no, porque hasta habían muertos sanos, que no tenían ninguna enfermedad. Y después dijeron que es una enfermedad que le ataca mayormente a los hombres y poco a las mujeres. Y así han ido relacionando, ¿no? Bien, son estudios correlacionales. Ahora, ¿qué pasa con los estudios explicativos? Va más allá. No solamente lo va a buscar dependencia de dos variables, sino que además va a explicar por qué ocurre un fenómeno o una enfermedad, ¿no? ¿Por qué se contagiaron de COVID-19 esas personas sanas, deportistas, comían saludable, vegetarianos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, si yo quiero dar una explicación de ese fenómeno, entonces haría una tesis con alcance explicativo. Tipos de investigación, ¿ya? Los tipos de investigación hay de varios tipos, ¿ya? Vamos a hacer hoy día por el propósito o finalidad que persigue, básica o aplicada. ¿Cuándo será básica? Cuando nosotros vamos a formular nuevas teorías o vamos a modificar las existentes. Las investigaciones básicas solamente lo hacen las ciencias puras, las ciencias exactas, ¿ya? Nosotros no hacemos tesis básicas, ni los ingenieros, ni los médicos, ni los abogados, ellos no hacen tesis básicas. Las tesis básicas solamente lo hacen las ciencias puras, ¿ya? Como por ejemplo la filosofía, las matemáticas, la lógica. Ellos hacen investigaciones básicas, ¿ya? ¿Y quiénes harán investigaciones aplicadas? ¿No? Las investigaciones aplicadas son cuando, ahí que dice en rojo, dice, cuando aplicamos o utilizamos nuestros conocimientos. Ustedes son de farmacia. Ustedes el próximo ciclo van a hacer su proyecto de tesis. ¿Y qué van a aplicar allí? Ahí no van a tener profesor que le esté guiando, por si acaso. Ahí van a tener un asesor de tesis que es diferente. Ya, el asesor le va a decir, a ver, jóvenes, ya escojan su tema. Ustedes saben lo que hacen ya, ustedes. ¿Y ustedes qué van a hacer ahí? Entonces, ahí tienen que poner en práctica lo que han aprendido en primer ciclo, en segundo, en tercero, en cuarto. ¿Ya? Entonces, ahí van a aplicar sus conocimientos. Entonces, se llamaría una investigación aplicada. Por lo tanto,
como nosotros todos aplicamos siempre nuestros conocimientos, entonces casi todos hacemos investigaciones aplicadas. Bien, también hay otra clasificación. Investigación, ¿qué dice acá? Por la clase de medios que se utiliza para obtener los datos. ¿Qué significa? Observen las fotos, ¿eh? Observen las fotos. Primero, investigación documental. ¿Cuándo es documental? Cuando nosotros, para poder extraer nuestros datos, nos vamos a trabajar con documentos. Nosotros que somos de salud, ¿cuáles serían esos documentos? Serían el historial clínico, análisis de laboratorio, recetas, todos ellos son documentos, certificado de defunción, certificado de nacimiento, todos esos son documentos en los cuales nosotros nos vamos a basar para poder hacer una investigación que dice ahí documental. Si nosotros vamos a hacer así, entonces mi tesis se llamará investigación documental. Pero si yo voy a hacer encuestas, miren la chica que de la derecha está encuestando allí. Si yo voy a hacer encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, entonces, ¿qué estoy haciendo? Una investigación de campo, de campo. Y si yo voy a hacer un experimento, a ver, no sé si alguien quiso decir algo, no sé. ¿Alguien quiso preguntar algo? Bueno, seguimos. Entonces, estamos viendo abajo, si nosotros hacemos experimentos, mejorar algo, de repente niños con anemia, mejorarlos, ¿no? Entonces se llamaría una tesis experimental. Ahora, según el criterio que ejerce el investigador, puede ser experimental o puede ser no experimental. ¿Cuándo se llamará experimental? Observen el joven de la derecha en la foto. ¿Qué está haciendo a la hoja? Lo está observando, ¿no? Sí. Entonces, ese se llamaría una investigación no experimental. Porque, ¿qué dice ahí abajo? Dice, cuando el investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir, no interviene para nada. Entonces, ¿cuáles serían las investigaciones no experimentales? Ahí están las descriptivas, están los exploratorios, están los correlacionales. Ellos son las investigaciones no experimentales. ¿Y cuándo será experimental? Cuando nosotros modificamos algo. Por ejemplo, si yo observo que un grupo de taxistas, un grupo de choferes de taxi de la empresa New Taxi, observo que están muy obesos, ¿ya? Y si están obesos, entonces, ¿qué hago? Quedan dos caminos. Uno, o modifico esa realidad que ya no sean obesos, o simplemente me limito a medir cuántos son obesos, cuántos no lo son, cuánto pesan, cuánto es su talla, cuál es su IMC, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me limito a observarlo, nada más, a contar cuántos hay, entonces haría una investigación no experimental. Pero si yo intervengo con algún fármaco, con algún producto galénico, de repente con un extracto a base de tamarindo, modifico la realidad. Les doy a ellos, a cada uno, dejando un día, les doy en ayunas, ¿no? Un extracto a base de tamarindo, entonces, para que bajen de peso, les doy charlas para que hagan deporte, es más, los sacamos a correr todos los días, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando esa realidad. Y si estoy modificando esa realidad, entonces, ¿qué estoy haciendo? Una tesis experimental, ¿ya? Muy bien, así es. Bueno, acá está un resumen de lo que hemos trabajado, ¿no? Acá está un resumen que hemos hecho hoy día, elementos de la investigación. Que son Profesor. 3. Dígame. Profesor, buenos días. Una consulta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un trabajo de investigación documentario sobre una enfermedad, por ejemplo, ¿ya? Ya. ¿Es válido sacar reportes históricos de diarios, periódicos de esa enfermedad a través del tiempo? ¿Es válido? Claro.
Claro, Ah, excelente. ok. A esa tesis también se le llama longitudinal. Ya más adelante vamos a ver ese nombre interesante, Ok. longitudinal. ¿Ya? ¿Por qué? Profesor, Porque y está sacando varias medidas en diferentes etapas del claro, tiempo. ¿Ya? exacto. Eso nos va a servir para nuestra tesis. Tenemos que escoger qué tipo de investigación vamos a hacer o vamos a tener que hacer todas. No, todas no, solamente una nada más. Y La ustedes escogemos ya, nosotros mismos. ustedes escogen ustedes mismos su tipo de investigación, cómo lo van a investigar. Por eso es que no existen dos tesis igualitas, siempre se diferencian de algo. A veces los Oh, alumnos me dicen, profesor, esos dos tesis tienen el mismo título, mire, están igualititos, entonces son un copia y pega. No. ¿Por qué? Porque el nombre puede ser el mismo, pero de repente tienen diferente enfoque, diferente tipo, de repente tienen ya un tipo de investigación diferente, entonces no existen dos iguales, ¿ya? No existen. Gracias por tu pregunta. Muy bien, ahora sí les voy a explicar la tarea que van a hacer, ¿ya? La a tarea que usted, van a profe, hacer, muchas gracias. bien, vamos a hacer la tarea siguiente, ¿ya? Escuchen, por favor, con mucha atención. Si es posible, anótenlo, por favor, ¿ya? Si es posible, anótenlo, por favor, ¿ya? Van a hacer lo siguiente. Miren, van a armar grupos ¿cómo se llama? De alumnos, solamente de 5 nada más, 5 integrantes, ¿ya? 5 integrantes, por favor. Una vez que ya hayan reunido sus 5 integrantes, eligen su jefe de grupo, ¿ya? Su jefe de grupo. El jefe de grupo va a tener las siguientes funciones. Atención, va a tener las siguientes funciones. Va a enviar, él nada más, solamente el jefe de grupo va a enviar los trabajos a mi correo, ¿ya? Solamente él nada más, otro alumno no, solamente él. ¿Y qué va a colocar en el trabajo? Va a colocar el apellidos y nombres de sus compañeros, integrantes de grupo, y al frente de los apellidos y nombres va a colocar el desempeño de sus compañeros en una escala del 1 al 5. Por ejemplo, si el compañero X nunca se interesó por el trabajo, solamente pidió que le pongan su nombre en el grupo nada más, después ni se apareció, ni preguntó nada, ni tampoco asistió a la clase, entonces el jefe tendrá que ponerle un puntaje de 1. Pero si el alumno estuvo presente, estuvo indagando, participó, presentó su aporte, entonces ya entre todos o ahí el jefe verá, le pondrá pues un puntaje de 5, el puntaje máximo. Y así tiene que enviarme el trabajo cada alumno con su puntaje para que yo pueda ponerle su promedio, su nota aquí en mi registro. Ese trabajo lo va a enviar máximo hasta el sábado 11:59 de la noche, ¿ya? A mi correo. Esas son las funciones del jefe de grupo, ¿ya? Ese grupo que se va a conformar ahorita va a servir para todo el ciclo, hasta el 15 de diciembre, que se acaban las clases. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es el siguiente. Atentos, por favor, ya los alumnos para que cuando se reúnan en grupo se acuerden lo que estoy diciendo. Mire, ve, arriba a la izquierda, ven, dice buscar en la web. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a buscar en la web, en páginas, ya páginas que tengan que ver con las tesis. Por ejemplo, mira, la primera página que estamos colocando ahí dice Google Académico, ¿ya? En Google Académico, en Alicia Concitec o en los repositorios de las diferentes universidades a nivel mundial. ¿Qué van a buscar? Una tesis. Pero ustedes van a encontrar no una, sino van a encontrar varias, 5, 10 tesis, van a encontrar bastantes, ¿no? Ahora, de todas las tesis, ojo, tesis relacionadas a su carrera. Ustedes son farmacia, entonces ustedes tienen que ser relacionados a su carrera o de su carrera, ¿ya? Ahora, sacan la tesis
Van a sacar varias y ustedes deciden con quién quedarse. ¿Cómo lo deciden? Ya, depende de ustedes. La que más dominan, la que les gusta más, ya, listo. Bajan esa tesis. No sabemos cómo estará en Word, estará en PDF, mayormente está en PDF, no importa. Lo bajan. ¿Qué hacen con la tesis que han elegido? Lo leen, leen y leen. Por eso es que todo alumno tesista tiene que ser adicto a la lectura. Yo tengo que sacarles a ustedes adictos a la lectura. En diciembre tienen que irse ustedes de vacaciones, pero ya siendo adictos a leer. Cuando una persona no lee, se expone a pasar vergüenzas. Y en el caso de la tesis, peor todavía, porque está al frente de un jurado, el jurado le hace preguntas facilísimas y uno cree que son trancas. Y no, no es así. Son facilísimas. Si uno lee, son fáciles. Pero si uno no lee, uy, son recontratrancas. ¿Ya? Entonces, vamos a leer esa tesis, sus partes principales, y vamos a sacar los siguientes puntos. Mira lo que dice el cuadro. Atento a lo que dice el cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Ahí donde dice título, vas a pegar el título de la tesis que has encontrado. ¿Ya? Ahí vas a copiar y pegar el título de la tesis que has encontrado. Lees la tesis, buscas dentro de la tesis, ¿cuál? Su alcance. Ahí está el primer punto, el alcance de esa tesis. El enfoque de esa tesis, ¿qué enfoque le está dando? Y por último, los 3 tipos de investigación que hemos estudiado hoy día. Mira, ahí hay un ejemplo. Mira, este trabajo lo hizo una chica de enfermería. Mira, en el título, ahí está su título de la tesis que a la chica le gustó, que al grupo de chicas le gustó. El alcance de esta tesis es experimental. El enfoque es cuantitativo, ¿ya? El tipo de investigación, según su propósito, fue aplicada, según los medios que obtuvo la información, es de campo, y según el criterio del investigador, es experimental. ¿Ya? Y debajo de la tablita vas a colocar el enlace. Acuérdense, el enlace de dónde está la tesis. ¿Por qué? Porque yo el domingo, ya después de misa, comienzo a revisar sus trabajos y voy a entrar a los enlaces, enlace por enlace, para saber si realmente está ahí la tesis, ¿no? Aquí no me van a inventar nada, aquí todo es fundamentado, todo es citado, ¿ya? Todo es citado, eso se llama cita. Ya, debajo del enlace van a poner ahí dice nombre completo del autor. ¿Qué autor? ¿Quién es el autor de esa tesis? Si son varios autores, colocas uno nada más. El año, ¿qué año? 2012, 2015, 2019, ¿qué año? Y por último, el nombre de la institución, o sea, universidad, instituto, qué sé yo. Ahí, de esa información está ahí en la tesis. Muy bien, y todo eso me lo presentan en un documento Word a mi correo, que lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, y lo presentan hasta el sábado 11:59 de la noche. Muy bien, ahora sí doy pase a las preguntas para que podamos esclarecer bien y todo quedar correctamente. Les escucho, jóvenes, con sus preguntas. ¿Por qué tanta maldad, profesor? Porque Y eso que les estoy pidiendo que copien y peguen. La próxima semana ya empezamos con fuerza ya con nuestra creación. Ya, por ahora es copia y pega por ahora. okay. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, algún insulto que tengan? Por favor, háganlo ahora. Profesor, entonces... ¿que no se escuchó? Profesor, una pregunta. Sí, le escucho, Entonces, le escucho. Literalmente solamente vamos a hacer una cara, por así decirlo, en Word y escribimos C4 y el enlace y lo demás, ¿verdad? Solamente es eso. Así es, solamente es eso. Así es. Está fácil, ¿no? Así es. No vamos a Así como el cuadrito, ¿no, profesor? Así igual. Así como está el cuadrito, igualito. ¿Ya? Igualito. ¿Ya? Por eso, y esto está en las diapositivas, ustedes lo tienen ahí en su celular ya. Sí, ¿Ya? Entonces ahí tiene para que se guíen. Tenemos el ejemplo ya. Así es. Entren por favor a esas tesis, ahí está para que ustedes se puedan guiar, entren a esas páginas web. ¿Ya? ¿El sábado hasta qué horas, profesor? Sábado hasta las 11:59 de la noche, les espero. Si llega a las 12, ya no recibo. Así lloren sangre,
así estén vacunados, así sean sobrinos del director, nada, señor. Nada. Por favor, elijan sus integrantes como debe ser. Después no quiero decir, profesor, ya me votaron de este grupo, ahora ¿qué hago? ¿Estoy solito? Una pregunta, ¿5 No. es mínimo o puede ser 6? No, 5 máximo. Puede ser menos. Somos 49, si profesor. posible. Porque como ya tenemos 49. Perdón. 51. Ya 50, ahí están los 10 grupos ya, pues. Ahí están los 10 51. grupos ya. Pero 51 con el profesor. Entonces, Ay, cierto. claro, Profesor, ¿quiere estar en mi grupo? claro. Integramos al profesor al grupo. Ay. Muy bien. 5. Entonces, el grupo lo voy a dejar abierto